Saludos. Este es un nuevo video de modelado, simulación y control. Y bueno, vamos a ver este concepto de la linealización de modelos. En esta ocasión vamos a verlo de una forma muy práctica. Y pues previamente aquí ya he rellenado los modelos que hemos calculado en videos anteriores. Y aquí pues ya escribí los modelos con su correspondiente dibujo para notar pues cuáles son las diferencias entre estos modelos y cuáles son sus similaridades. Si nos damos cuenta, aquí el péndulo axial y el péndulo de Furuta pues solo cambian en el segundo grado de libertad en la orientación respecto a la cual giran. Y pues en el caso del péndulo carro parece ser más diferente, puesto que tiene un movimiento lineal en vez de tener movimientos circulares. Tiene un movimiento circular en el péndulo y un movimiento lineal en el carro, mientras que el péndulo de Furuta y el péndulo axial pues tienen movimientos completamente giratorios en sus 2 grados de libertad. Sin embargo, los tres son sistemas de 2 grados de libertad y por eso tienen 2 ecuaciones dinámicas en sus modelos. Bien, entonces pese a lo que se pueden parecer físicamente el péndulo axial y el péndulo de Furuta, vamos a ver que linealmente son más parecidos el péndulo carro y el péndulo, aquí es con acento, y el péndulo de Furuta que el péndulo de Furuta y el péndulo axial. Entonces vamos a comenzar por calcular los puntos de equilibrio. Eso ya lo determinamos en videos anteriores, pero hay que recordar que estamos trabajando con sistemas que tienen dinámica lagrangiana, o sea, una matriz de inercia multiplicada linealmente con el vector de aceleraciones generalizadas, más un término de Coriolis y fuerzas centrífugas que depende de la velocidad, pero estos son términos conservativos. Aquí un término no conservativo que es el amortiguamiento, en este caso una matriz de amortiguamiento por las velocidades generalizadas en caso de existir. Por ejemplo, en el péndulo axial aquí consideramos amortiguamientos. En péndulo de Furuta y en el péndulo carro en esta ocasión no consideramos ningún amortiguamiento, es decir, son sistemas ideales, son sistemas conservativos, mientras que este es un sistema disipativo. Y vamos a ver que aparecen efectivamente estos términos de disipación. Y bueno, también tenemos el vector de fuerzas gravitacionales y potenciales, y todo esto es igual al vector de fuerzas generalizadas. Todo eso ya está resuelto y expresado en forma de estos modelos que tenemos aquí escritos. Escribo esta ecuación para recordar que cuando nosotros queremos encontrar equilibrios, o sea, puntos de equilibrio, aquí voy a poner así, equilibrios, que son los puntos en los que nuestros mecanismos quedan en reposo naturalmente. Entonces, si nosotros queremos encontrar los puntos de equilibrio, hay que recordar que la condición es que G de Q en el equilibrio sea igual a 0. Entonces, todos los términos dependientes de la velocidad y las fuerzas generalizadas se cancelan, nos queda únicamente esta condición. Entonces también hay que recordar que pues por definición de estar en reposo, las velocidades de equilibrio son efectivamente 0. Entonces bien, es fácil volver a recordar cuáles son esos puntos de equilibrio en cada modelo si nosotros recordamos también que pues el vector G de Q no es otra cosa sino el gradiente de la energía potencial. Y en estos ejemplos en particular las energías potenciales tienen expresiones muy simples. Hay que recordar que esta sería la altura de la masa m minúscula. Entonces la expresión de nuestra energía potencial en el péndulo axial es simple y sencillamente menos masa por gravedad por L coseno de teta. Esta de aquí que estoy dibujando a mano alzada sería la altura de nuestro péndulo en el caso del péndulo de Furuta, y entonces la energía potencial en este caso pues es positiva, sería masa por gravedad por L coseno de teta,
también muy parecida, pero con el signo negativo por el hecho de que este péndulo está por debajo del eje de energía potencial igual a 0, que es este brazo de longitud A, y aquí estamos por encima de ese eje de energía potencial U igual a 0. Aquí en el caso del péndulo carro, pues es más sencillo. Su altura respecto al punto que consideramos, pues es esta que vemos aquí, L coseno de teta. Y entonces, una vez más, la energía potencial de este carro pues nos queda positiva porque estamos por encima. Hay que recordar que elegimos nuestro eje de energía potencial igual a 0 aquí en el pivote del péndulo. Entonces U es igual a mgl coseno de teta. Muy similares estas expresiones. Bien, si nosotros calculamos el gradiente de la energía potencial, pues tanto en el caso del péndulo de Furuta como en el péndulo axial, que tienen los mismos nombres en las coordenadas generalizadas, aunque no representen exactamente lo mismo, pues vamos a obtener el vector G por medio de derivar la energía potencial, una respecto a phi y otra entrada respecto a teta. Y esto va a ser G de Q. Aquí pues vamos a tener una situación muy similar. El gradiente de la energía potencial pues es respecto a X y luego respecto a teta. Entonces así va a quedar nuestro vector G de Q en el caso del péndulo carro. Bien, en el caso del péndulo carro, inmediatamente nos damos cuenta que la energía potencial no depende de X. Entonces pues tenemos 0. Y en la parte de abajo pues vemos rápidamente que es muy sencilla la derivada. Nos queda menos mgl seno de teta. Y en el caso del péndulo de Furuta vemos que este cálculo nos queda muy simple. Nos queda lo mismo exactamente. Nos damos cuenta que U no depende de phi y entonces nos queda 0 en la primera entrada, y en la segunda entrada del vector pues menos mgl seno de teta. En el caso del péndulo axial lo voy a escribir en este espacio para que no sea confuso. Vamos a escribir esta cantidad que da el gradiente de la energía potencial, muy parecido, ¿verdad?, a lo que sucede en teoría electromagnética cuando calculan el concepto del voltaje, la diferencia potencial, menos el campo eléctrico, menos el gradiente de potencial. Eso nos suena conocido. Entonces aquí tenemos pues la parcial, lo mismo, la parcial de U respecto a phi y la parcial de U respecto a teta, y nos damos cuenta pues que no depende de phi. Tenemos 0 y aquí tenemos, en esta ocasión queda positivo, mgl seno de teta. Bueno, si nosotros queremos calcular en los equilibrios, aquí vamos a ponerle una EQ de que es de equilibrio en cada caso, pero tenemos que igualar a 0. Eso ya lo hicimos en videos anteriores. Aquí lo estamos repitiendo para que quede confirmada la idea. Aquí sería el ángulo de equilibrio, teta de equilibrio. Y bueno, ya habíamos visto que la primera entrada corresponde al primer grado de libertad, en este caso X. Como nos queda que 0 es igual a 0, pues el punto de equilibrio es independiente de X. Entonces vamos a escribirlo así, aquí arriba, equilibrio para este ejemplo del péndulo carro, pues el punto de equilibrio en X nos queda independiente, o sea, es cualquier número real, digamos X, y los ángulos de equilibrio aquí pues nos va a quedar menos mgl seno de teta de equilibrio igual a 0, y sabemos que los ángulos de equilibrio pues tienen que ser múltiplos enteros de pi,
Entonces aquí tenemos npi, donde x es cualquier número real y n es cualquier número entero, particularmente el 0. Ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la circunstancia. Si hacemos lo mismo aquí en el péndulo de Furuta, nos queda algo muy similar. Los equilibrios para el péndulo de Furuta, pues tenemos cualquier constante phi, cualquier valor constante de phi, porque la primera ecuación pues no depende de phi. Es 0 igual a 0, no depende de ninguna variable, es cualquier número real. Y abajo, pues por analogía con esto que resolvimos arriba, pues nos queda npi en teta. Esos son teta de equilibrio, donde phi es cualquier número real y n es cualquier número entero, particularmente el 0. Ok, en este punto de arriba, en la linealización del péndulo carro, del péndulo axial, pues sucede también muy parecido. Aquí podríamos darnos cuenta que los equilibrios pues son independientes de phi, y en términos de teta pues tiene las mismas soluciones. Tenemos la misma función seno de teta, entonces tenemos npi y lo mismo, phi cualquier número real, n cualquier número entero, particularmente el 0 en cualquiera de estos casos. Entonces vamos a pensar dónde es el 0 en cada dibujo de estos. Lo voy a poner aquí en color morado. El 0 en términos de phi pues va a ser algún ángulo de referencia, pero aquí phi puede ser cualquier valor, es decir, este sistema puede estar orientado pues en cualquier dirección sin ningún problema. Sin embargo, alrededor de 0 el péndulo pues va a estar completamente colgado, es decir, teta va a valer 0. Sin embargo, en el péndulo de Furuta, como está hecho el dibujo, si teta es igual a 0, entonces vamos a obtener que el péndulo está en su posición invertida exactamente. Está equilibrado, pero de forma inestable. Lo mismo aquí en el péndulo carro. Si teta es igual a 0, el péndulo nos va a quedar en posición de equilibrio, pero inestable, completamente balanceado. Inestable porque en el caso del péndulo carro y el péndulo de Furuta, cualquier perturbación que le pongamos al péndulo va a terminar por tirarlo y dejarlo completamente colgado, igual aquí. En cambio, si desde abajo lo perturbamos, jamás vamos a ver que se regrese y se quede hacia arriba, más bien se va a quedar oscilando un rato alrededor de 0 y finalmente, bueno, alrededor de este equilibrio, que sería pi en este caso. Entonces sería toda una media revolución, pi. Igual aquí sería media revolución, pi. Se quedarían oscilando alrededor de el ángulo pi, y pues ahí se quedarían. Jamás regresarían al punto 0. Pero 0 es un equilibrio, sin duda, son equilibrios permitidos. Entonces vamos a escoger que el punto de equilibrio sea 0 en todos los casos, es decir, en los tres casos siempre podemos escoger phi igual a 0. Phi es cualquier número real, 0 es un número real, consigue la solución. N igual a 0, n es cualquier número entero también. 0 es un número entero, 0 por pi nos da 0. Entonces vamos a linealizar alrededor del equilibrio 0 en los tres casos. Entonces esto funciona para los tres casos. Podemos escoger el punto de equilibrio igual a 0. Bien, vamos a comenzar por el péndulo carro y vamos a pensar que en estas nuevas condiciones de equilibrio, alrededor del equilibrio 0, pues vamos a pensar que las magnitudes de las velocidades son pequeñas. Hay que recordar también que pues este punto de equilibrio 0 pues es Q de equilibrio, y ya habíamos mencionado anteriormente y en videos posteriores que Q punto de equilibrio siempre son 0. Pero ¿cuál es el razonamiento que vamos a utilizar ahora?
Pues que efectivamente los sistemas pueden evolucionar en vecindades alrededor del equilibrio que estamos seleccionando. En este caso el equilibrio seleccionado es el equilibrio 0 en posiciones y 0 en velocidades. Entonces vamos a pensar que sí se mueve este péndulo, pero tanto sus velocidades como sus posiciones están cerca de los equilibrios, es decir, están cerca de 0. Aquí en este caso el péndulo axial, el péndulo termina por moverse, pero en una vecindad pequeña, no hace excursiones fuera de una vecindad pequeña. Y aquí en este caso del péndulo de Furuta, pues también hace excursiones en una vecindad pequeña del punto de equilibrio 0 que estamos seleccionando. La única diferencia es que en el péndulo carro y en el péndulo de Furuta, 0 es un equilibrio inestable, mientras que en el péndulo axial el 0 es un equilibrio estable. Ok, entonces vamos a ver cómo linealizar estos modelos, pero para conseguirlo pues hay que notar que vamos a acotar, como les menciono, las velocidades, es decir, que vamos a decir que Q punto está, para que los modelos lineales sean válidos, debe estar acotada, y aquí tenemos la magnitud de Q punto, está acotada en un valor, llamémosle epsilon 1, y epsilon 1 es positivo pero tiende a 0. Mientras que Q, las posiciones también están acotadas en un epsilon 2, digamos, que también es positivo pero tiende a 0. Entonces así permanecemos cerca de estos puntos de equilibrio sin quedarnos en el equilibrio, eso es muy importante. Sí vamos a permitir el movimiento del sistema, pero no lo vamos a permitir alejarse mucho de esos puntos de equilibrio. De esa forma vamos a obtener un modelo lineal válido, porque aquí, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de términos no lineales. Tenemos muchos términos no lineales. Aquí también, aquí también. Entonces, ¿cuáles de estos términos, cómo se linealizan, cómo pasan a al modelo lineal? Bueno, si recordamos, lo que está queriendo decir esto, pues es que teta es pequeña. Es decir, teta es pequeña. En este caso del péndulo carro, bueno, en todos estos tres casos, teta es pequeña, pero en el caso del péndulo carro, muy específicamente, x es pequeña también. Está alrededor de 0. Entonces, si teta es pequeña, ¿qué significa? Bueno, significa que seno de teta pequeño pues tiende a teta, y coseno de teta pequeño tiende a 1. También significa que teta punto al cuadrado tiende a 0, porque si nosotros multiplicamos un número pequeño por sí mismo, dos números pequeños menores a la unidad, sale algo todavía más pequeño. Entonces, por esa razón, si ya de por sí están acotados por algo pequeño, pues al elevarse al cuadrado vamos a tener este comportamiento. Entonces, este péndulo, ¿qué va a suceder con él? Bueno, si nos damos cuenta, este coseno de teta va a tender a 1. Aquí el seno de teta tendería a teta, pero pues en realidad tenemos teta punto al cuadrado, y entonces todo este término tiende a 0. Aquí, como solo tenemos seno de teta, pues este término, el seno de teta tiende a teta. Entonces reemplazamos lo que acabamos de encontrar. Lo voy a escribir aquí de color amarillo. Voy a escribir este modelo lineal. Y vamos a ponerle una L minúscula aquí al símbolo para decir que pues no es el modelo completo, es el modelo linealizado. Y bueno, los términos de velocidad y los términos de aceleración ya son lineales, no tienen no linealidades. Eso es en este ejemplo. Algunos sí tienen no linealidades, pero las estamos linealizando, valga la redundancia, estamos aplicando estas condiciones. Entonces, este término m más m minúscula x 2 puntos ya es lineal. Entonces,
tenemos esta situación m más m minúscula por x dos puntos, queda exactamente igual, más ml, aquí iría el coseno, pero el coseno vale 1, y entonces pues ya no lo escribimos, nos queda ml teta dos puntos. Y luego aquí este término pues tiene, si lo observamos y somos todavía más quisquillosos, seno de teta tiende a teta, pero teta se está multiplicando con teta punto al cuadrado, y estas tres cosas son muy pequeñas. Entonces pues este término completo en realidad tiende a 0, ya no lo escribimos, y entonces tenemos aquí igual a f de t, que es la fuerza de entrada. Entonces, aplicando las mismas ideas, en la segunda ecuación nos queda mlx dos puntos más ml cuadrado, esto es constante, no necesita ser linealizado, multiplicado por la aceleración, menos mg l teta igual a 0. Entonces, este es el clásico argumento de por qué la ecuación, por ejemplo, del péndulo simple, que conocemos bien, teta dos puntos más g sobre l seno de teta igual a 0, para ángulos pequeños se convierte en teta más g sobre l, teta dos puntos más g sobre l teta igual a 0. Esto es cuando teta es pequeño. Entonces este es el mismo argumento. Sin embargo, aquí pues tenemos un modelo lineal, ya no tenemos las derivadas al cuadrado, ya no tenemos funciones trigonométricas de los estados, o sea, de las velocidades o de las posiciones, ya no tenemos posiciones multiplicadas por otras posiciones, ya no tenemos velocidades multiplicadas por otras velocidades. Entonces es un modelo lineal. Voy a quitar este desarrollo del gradiente de la energía potencial para llevarme este modelo que acabamos de calcular abajo de su equivalente, o sea, es el equivalente del modelo que está arriba. Ok, entonces este modelo que acabamos de calcular está asociado al péndulo Carr. Vamos a aplicar los mismos argumentos, el mismo razonamiento para linealizar el péndulo de Furuta, que aquí pues se ve que es más complicado, bastante más, porque tiene movimientos rotatorios, entonces sí es más complicado. Sin embargo, alrededor de 0 y bajo los mismos argumentos que observamos aquí, bueno, pues primero que nada, que seno de teta tiende a teta, pero como está al cuadrado, pues es teta cuadrada, y teta cuadrado, por ser pequeño, un número pequeño al cuadrado, pues también tiende a 0. Entonces, este primer término lo cancelamos. Aquí, el que es L cuadrada seno cuadrado de teta desaparece, y nos queda un valor constante. Vamos a escribirlo. Entonces, aquí ponemos igual, subíndice L, para decir que está linealizado. Y entonces aquí tenemos J0, que es la inercia del cilindro principal, más lo que nos quedó, que fue m minúscula por a cuadrada, y todo esto por phi dos puntos, sin ningún problema. Entonces aquí, ¿qué sucede con el coseno? El coseno tiende a 1 y nos queda m por a por l, que es constante, todas estas son constantes, por teta dos puntos. Aquí, ¿qué sucede? Ah, bueno, coseno tiende a 1, seno tiende a teta, seno de teta tiende a teta, pero en este término tenemos teta punto por teta y ambos son pequeños. Entonces, pues esto tiende a 0 y desaparecemos este término. Aquí tenemos teta punto al cuadrado, eso ya tiende a 0, seno de teta tiende a teta, entonces teta punto por teta tiende todavía más rápido a 0. Así que, como ustedes pueden observar, todo este último término tiende a 0, y entonces ya no lo escribimos, y pues nos queda igual al par de entrada, al par motriz de este sistema. Y entonces aquí, aplicando las mismas ideas, tenemos este término de Coriolis, phi punto por teta punto, ambos son prácticamente 0, o sea, son muy pequeñas. Al multiplicarse entre sí, pues tiende a 0. Aquí tenemos una fuerza centrífuga
tiende a 0. Aquí tenemos el seno de teta tiende a teta. Entonces el coseno tiende a 1. Entonces nos queda m por a por l por phi dos puntos más ml cuadrada, m minúscula l cuadrada, teta dos puntos, menos mg por l por teta igual a 0. Entonces voy a quitar estas letras moradas y voy a mover un poco este modelo del péndulo de Furuta linealizado hacia abajo del modelo linealizado del péndulo carro, y observamos una situación muy similar, es decir, que estos modelos no son iguales desde luego, pero sí son equivalentes. ¿Por qué razón? Tenemos una constante, la aceleración del primer grado de libertad, una constante, otra constante, la aceleración del segundo grado de libertad, todo es igual a la fuerza o par de entrada. Abajo tenemos una constante que de hecho es la misma constante en las dos ecuaciones. Tenemos la primera aceleración, otra constante, de hecho es el momento de inercia del péndulo en ambos casos, por la segunda aceleración, y el valor negativo de una constante por la gravedad, de la posición del segundo grado de libertad, y todo igual a 0. Entonces, en efecto, estos modelos son equivalentes, o sea que este péndulo carro a este péndulo de Furuta son linealmente equivalentes. Ok, voy a quitar estas anotaciones que hice en rojo hasta donde esta herramienta me permita quitarlas, porque me voy a llevar el modelo del péndulo de Furuta lineal hacia su abajo de su correspondiente ecuación. Entonces para eso voy a quitar pues algunas de estas anotaciones y vamos a acomodar el modelo lineal, que efectivamente queda bastante más sencillo. Si nos damos cuenta, cancelamos muchas no linealidades y perdimos muchos términos, perdimos mucha riqueza dinámica, pero ganamos la ventaja de trabajar con modelos lineales. Y esto es una ventaja efectivamente porque podemos calcular funciones de transferencia con la transformada de Laplace, sin lugar a dudas. Muy bien, ¿qué pasa con el modelo del péndulo axial? ¿Cuál será su equivalente lineal? Bueno, si nosotros aplicamos las ideas que hemos estado utilizando, pues nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque seno de teta va a tender a teta. Bueno, vamos a realizarlo. Entonces, es algo que de todas maneras se puede resolver para el péndulo axial. Ok, entonces, primero que nada, seno de teta pues tiende a teta. Entonces aquí anotamos J0 más M por A minúscula por L teta, y todo esto está al cuadrado, y todo esto nos queda por phi dos puntos. Bueno, aquí vamos a quitarle lo lineal ahorita, porque como ya lo están observando, todavía no es lineal, ¿verdad? Aquí tenemos una coordenada al cuadrado y eso no es lineal. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver ese problema. Pero aquí pues volvemos a observar el término de Coriolis, teta punto por phi punto, y entonces este término tiende a 0 en la linealización. No, porque pues ya es lineal en sí, está multiplicado por algo pequeño, pero pues lo estamos considerando suficientemente adecuado, es decir, solo cuando está al cuadrado es mucho más pequeño. Entonces aquí nos queda el término de fricción viscosa, la fricción viscosa es lineal, y tenemos igual a tau. En la parte de la ecuación de abajo, bueno, por tener phi punto al cuadrado, todo este término se cancela, ya es lineal, el término de fricción viscosa, y aquí
seno de teta solamente tiende a teta. Entonces la ecuación de abajo es más sencilla. ¿Por qué razón? Porque este término desaparece. Desaparece este término no lineal. Entonces nos queda m por l cuadrado teta 2 puntos más e veces teta punto más mg l teta igual a 0. La ecuación de abajo tiene puros términos lineales. Ahora vamos a trabajar más sobre esta expresión. Entonces, esa expresión la podemos desarrollar si tomamos el binomio al cuadrado. Entonces nos queda m por a cuadrada más 2 veces a por l teta más l cuadrada teta al cuadrado. Todo esto es el término que tenemos aquí, el término inercial. Entonces aquí sí podemos ver que este tiende a 0 por los argumentos antes indicados, pero no tenemos un argumento para hacer que este tienda a 0. Es decir, este valor pues es pequeño, pero no es tan pequeño como su cuadrado. Entonces nosotros podemos ver que este modelo no es tan fácil de ser linealizado. Sin embargo, pues en esta ocasión podemos pensar que pues no influye mucho este término como lo estamos observando. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho el cálculo considerando solo m por a más l teta al cuadrado, estamos diciendo que el valor de teta es pequeño y el valor de a pues no es tan pequeño. Entonces el valor de a domina a toda esta expresión. Así que pues podríamos hacer tender este término sencillamente a m por a al cuadrado. Entonces, para decirlo de otra forma, lo voy a escribir aquí. Pues muchas de estos procedimientos dependen mucho de las condiciones en las que nosotros estamos trabajando, de qué tan largo sea este brazo de longitud A, qué tan largo sea el brazo de longitud L, qué tanto le estamos permitiendo al péndulo. Lo que sí es que esta linealización va a ser válida en una región aún más pequeña. Y vamos a ver cuál es el precio que pagamos por haber hecho eso. Entonces, vamos a escribirlo. Ahora sí sería el equivalente lineal. Y entonces tendríamos J0 más todo este término lo estamos aproximando por m al cuadrado por phi 2 puntos más b por phi igual a tau, y de este lado ml cuadrada teta 2 puntos más c teta punto más mg l teta igual a 0. Entonces, pues, ¿qué estamos observando? Que estas ecuaciones son independientes. O sea, la ecuación arriba no depende de teta y la ecuación de abajo no depende de phi. Entonces decimos que este sistema está desacoplado. Dinámicamente. Está desacoplado dinámicamente y entonces pues nosotros no podemos pretender controlar el ángulo teta mediante el par de entrada tau. Estas ecuaciones pues no me lo permiten. Y voy a arrastrar este modelo aquí al lado de su dibujo. Está desacoplado y estas ecuaciones no dejan ver ese efecto, es decir, no me sirve ese modelo si yo quiero hacer control. Pero la experiencia, y si nosotros construimos esto en la
práctica y lo hacemos girar, la experiencia nos dice que este término de energía centrífuga, que se canceló, este término de fuerza centrífuga es el responsable de hacer que esta masa se eleve entre más rápido gire todo el sistema, el rodillo principal, el cilindro principal. Y θ va a variar en función de la velocidad de phi, en función al cuadrado de la velocidad de phi, en efecto. Entonces este modelo pues no me ayuda, es decir, sí es un equivalente lineal, pero no me está diciendo la verdad. Entonces pues vamos a pensar que este tipo de modelos no representan la realidad tal cual. Si nos damos cuenta, de hecho esta última ecuación es solo la ecuación de un péndulo simple con fricción linealizado. Entonces este modelo de aquí es simple y sencillamente el modelo de un rodillo que gira con fricción, pero no tiene ninguna otra interacción con ninguna otra parte del mecanismo. Entonces hay modelos que no pueden ser linealizados por esa técnica. La técnica que estamos utilizando aquí, por cierto, es la de las series de Taylor, aunque en este caso pues acabamos de verla en un enfoque muy práctico. No hicimos desarrollos en series de Taylor, pero en el video siguiente a en el video siguiente voy a desarrollar pues lo que se necesita para linealizar sistemas, dadas sus ecuaciones dinámicas, escribirlas en series por medio de series de Taylor y luego solo quedarnos con los modelos lineales, es decir, linealizarlo por series de Taylor. Y vamos a ver que no es un enfoque muy práctico, se hace muy engorroso entre más grados de libertad consigamos, pero sí funciona. Entonces pues nos va a quedar los modelos lineales. No es práctico hacerlo a mano, pero se puede hacer con software software matemático que permita hacer manipulaciones simbólicas, matemática, MATLAB, Maple, y seguro que hay otros más en el mercado. Pero bueno, para efectos de este video pues ya obtuvimos dos modelos lineales equivalentes, que fueron el modelo del péndulo carro y el péndulo de Furuta. Vimos que el modelo linealizado del péndulo axial en realidad no nos es útil, no refleja la realidad. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Matemáticamente puede ser válido, pero no refleja la realidad. Entonces, ¿para qué queremos un modelo que no refleje la realidad? Entonces no siempre los modelos se pueden linealizar, hay algunos que definitivamente no se pueden linealizar. Los modelos que nos otorgan, los modelos que nos resultan lineales, pues son inútiles, no conservan los fenómenos principales de estos sistemas. En este caso el fenómeno principal pues es la fuerza centrífuga, y la fuerza centrífuga siempre es no lineal, es un fenómeno inherentemente no lineal. Por lo tanto, al linealizarlo, perdemos ese efecto. Entonces hay que tener cuidado, depende cuál sea nuestro objetivo al modelar un sistema y qué es lo que queramos hacer con él. Bien, pues creo que esta ocasión es suficiente. Si les gustó este video, pues no se olviden dejar un like y suscribirse para recibir nuevas notificaciones de los siguientes videos. Y pues estamos en contacto. Hasta luego.